Yo creo que todos los que están viendo este video saben lo que es Dragon Ball. Ya saben, ese anime donde aparece un nuevo enemigo el cual nadie puede derrotar, pero que Goku, gracias al entrenamiento, lo termina venciendo cambiando su color de pelo o usando alguna aura rara. Por ende, esta misma historia llega a ser aburrida y repetitiva, porque dentro de esa narración vivimos tranquilos sabiendo que sin importar qué tan fuerte sea el adversario, Goku superará sus límites y lo vencerá. Pero es ahí en donde se introduce esta joya audiovisual llamada Los Dos Guerreros del Futuro. Esta película nos plantea qué pasa si el adversario no puede ser derrotado con fuerza bruta. ¿Qué pasa si el adversario es una enfermedad cardiovascular? En esta película, Ova, Ona o lo que sea, Goku contrajo una enfermedad en el corazón, probablemente por usar reiteradamente el Kaioken, el cual es una habilidad sumamente peligrosa. Sin contar que la transformación del Super Saiyajin hizo que la enfermedad se agrave cada vez más. Y el problema es que esta enfermedad es desconocida en la Tierra, además de que las semillas del ermitaño no curan las enfermedades. Sin contar que las esferas del dragón no pueden hacer nada ante muertes por causas naturales. En resumidas cuentas, hicieron todo lo posible para nerfear a Goku y que no tenga manera de salvarse. Por culpa de esto, Goku termina falleciendo, derrumbándose así el pilar de la paz más grande que tenía la Tierra. La humanidad siguió en paz hasta que 6 meses más tarde llegarían unos androides extremadamente poderosos. Cabe aclarar que todo esto sucede mucho antes que el Ultra Instinto, los dioses y todas esas cosas. El más poderoso, al menos conocido, era Goku, siendo el único en poder transformarse en Super Saiyajin junto a Vegeta. Estos androides asesinan a Vegeta sin problema alguno, por lo que el resto de los guerreros Z correrán con la misma suerte. Krillin, Yamcha, Tenshin Han y Piccolo fueron totalmente devastados, dejando a Gohan como la única esperanza de la humanidad. Es importante recordar que Gohan no tiene ese espíritu enardecido por pelear y mejorar a toda costa como el resto de los Saiyans. A Gohan no le gusta pelear. La verdad es que no quiero pelear en este torneo. No quiero matarte. No importa que se trate de un tipo tan malvado como tú. Lo hace meramente por obligación cuando la situación lo amerita. Gohan, escúchame. No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. Él sí quiere salvar el mundo, pero a su manera. Él quiere ser un investigador y poner todo su esfuerzo en estudiar y mejorar eso. Es por esto que la gente que se burla del Gohan supuestamente absurdo que aparece en Dragon Ball Super es solamente gente descerebrada. Es gente que no está viendo los deseos y sueños de Gohan. Él no es Goku, él es Gohan. No se puede esperar que sea como Goku por el mero hecho de ser su hijo. A mí no me gusta pelear como a mi papá. Jamás me ha llamado la atención. Debes entender que a Gohan no le gusta pelear como a ti. Él no puede pensar como tú. Jamás se concentraría en la pelea. No obstante, en este futuro, Gohan se ve y se siente en la obligación de intentar ser como su papá, ya que de no hacerse cargo, el mundo llegará a su fin. El problema es que Gohan no es como el resto de los guerreros Z, no tiene el ingenio cuando se trata de peleas. Siempre dependió de alguien que le muestre el camino para poder superar sus límites, ya que a pesar de haber alcanzado el Super Saiyajin, no tiene manera de derrotar a los androides. Y esto lo sabía desde el principio, ya que Vegeta fue derrotado fácilmente con esa transformación. Aún así, dedicó 12 años a entrenar y mejorar para poder derrotar a los androides. Y en esos 12 malditos años no fue capaz de aprender ninguna técnica especial o ni una nueva transformación, ya que anda sin rumbo, divagando, obligado a hacer algo que cree que está impuesto por ser el único Saiyajin en pie, generándole una impotencia y frustración la cual lo está ahogando cada vez más. Dicha impotencia y frustración nacen al vernos superados por los obstáculos, en este caso los androides, la exigencia, en este caso intentar ser como su papá, o la circunstancia que lo rodea, en este caso la humanidad siendo exterminada sin que él pueda hacer nada para salvarla, llevando así una carga la cual no tiene la capacidad en ninguno de los aspectos para lograr superarla, y no por no ser talentoso o no tener la suficiente obsesión
obsesión, porque Gohan tiene ambas. Tiene el talento de su papá y tiene la obsesión suficiente para estar entrenando 12 malditos años de su vida seguidos. Pero entonces, ¿cómo es posible que no pueda lograrlo? Durante toda la película, Gohan lleva un traje parecido al de Goku, queriendo mejorar siendo como su papá, pero no intentando mejorar siendo él mismo, por lo que él mismo se vuelve su perdición más grande. Este atuendo me lo puse porque quise ser igual de fuerte que mi padre. Por eso fue que lo hice yo mismo, pero parece que no funcionó. Autoexigiéndose para intentar ser como Goku o incluso mejor. Pero lamentablemente solo existe un Goku y probablemente si hubiera investigado durante 12 años como lo hizo Bulma para viajar al pasado, hubiera sido mucho más útil que intentar entrenar su fuerza física como su papá. Porque como dije antes, en esos 12 años no alcanzó ninguna transformación nueva o poder especial, ya que simplemente no es lo que le apasiona y le gusta, lo hace por obligación. Lo hacía por la obligación de ser el único guerrero Z y tener el talento de su papá, pero ese mismo pensamiento lo llevó a su perdición. Entonces, ¿de qué sirve el talento y la obsesión por la venganza si realmente eso no se encuentra en tu ser? Todo esto nos dio como resultado a un guerrero roto, un guerrero que vive una pesadilla todos los días y se dedica a lo que nunca quiso ser. Yo no quiero aprender a pelear. Yo solo quiero ser un gran investigador. Un guerrero el cual pierde un brazo, agravando todavía más lo que es obvio para todos: él nunca podrá vencer a los androides. Es por esto que él le da su última semilla del ermitaño para salvar a Trunks, aun si eso es perder su brazo en el proceso, ya que deposita toda su fe y esperanza en él, esperando que Trunks pueda conseguir lo que él no pudo, sacrificándose así en una última batalla contra los androides para que Trunks no siga cometiendo las mismas locuras que él, transfiriéndole así los deseos de lucha y esperanza para un mejor futuro, volviéndose así el mejor audio de la historia de la humanidad. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré pase lo que pase. Es por esto que Gohan representa una de las cualidades más importantes del ser humano, la capacidad de levantarse día tras día a pesar de no ver cambios, pero aún así con la esperanza de buscar un futuro mejor. Esa esperanza es la que nos da fuerzas para pelear una vez más y hacerle frente a lo imposible, ya que encontrar la luz al final del túnel dependerá solamente de nosotros. Pero a la vez, no necesariamente se tiene por qué encontrar siempre esa luz. No todos somos especiales, no todos vivimos como queremos y no todos cumplimos nuestros sueños. Siempre vemos las historias contadas del lado ganador, siempre vemos las historias contadas por el protagonista. Pero ¿qué pasa cuando la historia la cuenta alguien que no logra hacer algo significativo e importante? Alguien que no es el protagonista y no tiene el carácter suficiente para resolver las situaciones adversas. Es por esto que la mayor tragedia de todas fue perderse a sí mismo, ya que Gohan, en el proceso de buscar lo mejor para todos, no se dio cuenta de que no estaba buscando lo mejor para él. ¿Y vos, qué opinás sobre Gohan? Déjamelo saber en los comentarios. Y recordá que puedes ayudarme suscribiéndote, dándole like y todas esas cosas que piden los youtubers de hoy en día. Y nos vemos en el próximo video.